Hola, estamos en un nuevo episodio del podcast del gestor público, haciendo gestión pública en simple para que tú obtengas resultados en grande. El día de hoy tenemos a una invitada con mucha experiencia en compra y contratación pública y últimamente se desempeña en el sector privado en el ámbito de las finanzas. Por ende, hace una distinción o una analogía entre un sector y el otro. Te dejo cordialmente invitado en nuestro 8º episodio del podcast del gestor público. Bueno, muy buenas noches. Estamos en nuestra 8ª entrevista del gestor público, haciendo gestión pública en simple para que tú obtengas resultados en grande. Tengo la satisfacción de presentar a nuestra 8ª invitada, una invitada también de la casa, que la conocemos hace varios años, que tiene una historia muy interesante. Es administradora pública de profesión y tiene mucha especialización en lo que es compras públicas, y me enteré hace poquito que también se ha especializado en el ámbito financiero. Así que dejo con ustedes a doña Ana Valdía Estrada. ¿Cómo estás, Anita? Bien, aquí igual, gracias por la invitación. Un honor aquí de compartir un poco mi experiencia en el sector público y quizás también en lo que estoy trabajando ahora, que ya es como más en el sector privado. Así es, y vamos también a ahondar un poco en eso, cuáles serían desde tu perspectiva las grandes diferencias. Pero para ya arrancar motores, cuéntanos quién es Ana Valdía, qué te gusta hacer, qué es lo que te saca un poco del foco del trabajo, cuáles son tus mayores hobbies, por decirlo de una manera. Mira, profesionalmente, tú ya adelantaste algo. Yo soy ingeniero en administración pública. También tengo un técnico en administración con mención logística. Hice uno que otro curso por ahí de especialización, de diplomado y todo. Y en el sector público trabajé como un poco más de como 13 años. Empecé bien como de abajito, como se dice en la parte pública, trabajando, haciendo la práctica ahí en un departamento de informática. Y después fui agarrando experiencia y pude ir puliéndome un poco más en lo que fue al final mi paso por el sector público, que como tú bien mencionaste es como las compras públicas, ¿ya? Que es como mi fuerte en los años que trabajé ahí. Y como persona, bueno, soy madre, tengo un hijo de 22 años. Con mis principios soy comprometida, responsable. Me gusta y me gustó trabajar en la gestión pública. De hecho, uno de mis deseos es volver, ¿ya? Pero no sé si en el tema de compra, pero sí enfocado en un trabajo con propósito un poco más social, ¿ya? Mi sueño siempre fue trabajar en el Ministerio de Desarrollo Social. Ese era como mi fuerte. Y hobbies, me encanta la música. Me gusta mucho la música, mucho la serie. Estoy bien pegada en el tema de la serie. Cristiana anglicana reformada, ya hace un par de años. Y bueno, eso en general, ¿eh? Ese es como también aproveché de hecho yo me salí del sector público para hacer un emprendimiento personal, junto con una amiga. Hicimos un estudio jurídico, imagínate. Nos lanzamos, claro, hacer un estudio jurídico y mira, dentro de todo fue una buena experiencia en relación a la experiencia que uno adquiere en esto de tirarse y tratar de emprender, ¿eh? Yo aprendí harto
y gracias a eso incursioné en otra área, que es como la parte más finanza, más contable, ya que es en la que me estoy desarrollando hoy día. Pero eso. Qué bueno. Muy interesante tu historia, pues ya realmente nos indicaste cosas bastante asombrosas, por lo menos desde mi punto de vista, desde tu religión, lo que te gusta hacer. Ahí nos va un consejo: ojo con la serie, porque después te atrapan y cuesta un poco soltarla. Oye, Anita, y yendo un poquito para atrás, ¿cómo te fue en el colegio? Pucha, yo siempre fui matea. Yo Mira. siempre tuve buenas notas. Yo diría que me fue mejor en la media que en la básica, la verdad. Pero siempre fui bien matea, en el sentido de que siempre me ha gustado estudiar. Entonces, cada vez que tuve una oportunidad de poder aprender o de meterme a cursos o de hacer cosas, siempre la aproveché. De hecho, cuando trabajé en Dipreca, era una institución donde hacían muchos cursos. Y yo me inscribía en todo lo que podía, en todo. Entonces, no, súper bien, súper bien. Igual tuve un cambio de carrera ahí entre medio. Yo estaba estudiando telecomunicaciones y cambié drásticamente de administración. Así que lo que puedo decir es que igual descubrí que lo mío siempre fueron las ciencias sociales. O sea, no me iba muy bien en el tema así como más, a pesar de que igual era buena en las matemáticas, no era mi fuerte, ¿ya? Así que, no, bien, súper bien ahí en el colegio. Oye, y dijiste al principio que primero estudiaste técnico en administración logística y luego pasaste a la ingeniería en administración pública. ¿Por qué decidiste estudiar administración pública? Mira, la decisión de estudiar administración pública surgió como desde la experiencia, ¿ya? Porque yo entré a Dipreca haciendo mi práctica de administrador logístico. Entonces, entré como en el área de inventario del Departamento de Tecnología de la Información de Dipreca. Y ahí empecé como a tomarle el gustito, ¿ya? A ver cómo funcionaba esto del Estado. Básicamente también porque los servicios públicos entregan lo que te comentaba hace un ratito, el tema de oportunidades de capacitación, estabilidad laboral, y también te da como opciones de oportunidades de desarrollo. Entonces yo la aproveché y eso de alguna manera a mí me sirvió para pasar después a ser como encargada de una bodega que estaba en Dipreca. Y estando ahí, como porque esto también depende mucho de las ganas que uno tenga como de ir ascendiendo, de ir conociendo, de superación, digo yo. Entonces ahí pasé como al área de abastecimiento y ahí ya llegó así como un flash a mi vida y me encantaron las compras públicas en ese minuto. Y siendo como bien honesta, la mayoría de las personas que optan por la profesionalización dentro del sector público también tiene que ver con el tema de la asignación profesional, que igual significa un plus remuneracional, ¿ya? Que yo te digo, o sea, cuando estábamos en la universidad, la mayoría de las personas apuntaban hacia eso, ¿me entiendes? Pero para mí particularmente igual tiene que ver con el compromiso que uno pueda tomar con el trabajo que hace, ¿ya? Yo siempre en las cosas que hago trato de saber lo que hago y de hacerlo y hacerlo bien. Yo siempre tuve la conciencia, por decirlo así, de que la carrera de administración pública es una carrera de vocación. Es una carrera de vocación porque lo que tú haces, la gestión que tú haces,
es una gestión que no solo afecta a tu organización de forma interna, también impacta sobre la ciudadanía, ¿me entiendes? Entonces, porque tú, la parte teórica o la parte práctica, la experiencia, los procesos, todo eso lo puedes aprender en la práctica, con la experiencia. Pero la vocación es diferente. Te mueven otros principios, ¿me entiendes? Como la transparencia, como la probidad, sobre todo en lo que yo decidí de alguna forma profundizar, que era como la parte de compras públicas. Entonces, me gustó mucho la carrera, porque dentro de mí siempre ha estado el tema de tener un trabajo con propósito, y ese propósito es que prime el interés general por sobre el particular, que es como un principio que tiene la gestión pública. Por eso, fuera de que me servía claramente para que mi remuneración fuera mucho mejor dentro del sector público, también tenía que ver con un interés personal, que es como ayudar a que la gestión que haga, el servicio donde yo esté, impacte de una u otra manera sobre las personas. Así que eso, por eso decidí especializarme en la ingeniería. Oye, ahí importante porque te especializaste en compras públicas, pero dentro de la carrera de administración pública, ¿tuviste un ramo de compras o eso lo aprendiste aparte? No, toda la experiencia que yo adquirí en compras públicas siempre fue in situ, siempre fue en el trabajo. De hecho, yo en los 2 servicios que estuve, que eran donde fuimos compañeros, o sea, en Dipreca y también en Serviu, modelos súper diferentes, pero en los que se hacía de todo. Entonces, fue súper bueno para mí, porque comprábamos, licitábamos, hacíamos trato directo, hacíamos contrato. Entonces, yo he sabido de otros servicios donde los colegas, no sé, solamente hacían una cosa y se dedicaban estructuralmente a eso. En cambio, yo tuve la fortuna de tener una escuela donde hacía de todo. Entonces, aprendí muchas cosas, era multifuncional en esa área. Y fue bastante entretenido, porque fue en lo que finalmente me especialicé. Oye, ¿y cuál fue el ramo que más te gustó de administración pública, entendiendo que nunca tuviste un ramo de compra? No, mira, siendo súper honesta, era el que más me gustaba, pero también el que más me costaba igual. Que era, tuve 2 ramos, uno que era ciencias políticas y el otro era entre como análisis de proyectos, como evaluación, proceso, ligado como a la economía, ¿me entiendes? Me gustaba porque economía me costaba, pero me gustaba mucho porque te voy a confesar que yo vengo de un barrio de estrato no muy alto, ¿ya? Entonces, generalmente acá se da mucho el resentimiento social, la estigmatización social, ¿ya? Y tú creces con esas cosas, ¿ya? Entonces, cuando yo entré a la universidad y tuve estos ramos, ¿ya? De administración, de gobernanza, de ciencias políticas, fue súper enriquecedor para mí, especialmente en estos ramos, porque yo cambié radicalmente mi postura o mi visión de cómo se gobierna. No sé si me explico. De cómo funciona el Estado. ¿Me entiendes? Y fui derribando muchos paradigmas, ideas preconcebidas, ¿ya? Y saliendo un poco de este resentimiento social y de esta ignorancia que estaba un poco muy, muy marcada en mi mente, y entendiendo
como te digo, o sea, valga la redundancia, de cómo funciona el Estado, de cómo se gobierna, haciendo, no sé, un análisis un poco más profundo. Y eso hizo que mi forma de ver las cosas cambiara mucho. Entonces, para mí, de verdad, fue súper enriquecedor. Incluso para la postura que yo hoy día tengo frente al panorama país, ¿me entiendes? Y las ciencias políticas siempre, bueno, me gustan por el tema del debate, de la discusión, insisto, por el tema de las políticas públicas, de cómo afectan, impactan sobre sus vidas, ¿me entiendes? Porque lo veo, lo veo, y creo que no es algo que no vayamos a ver en un futuro cercano. Entonces, eso, creo que son los dos ramos que más me gustaron. Yo te voy a confesar algo, porque puntualmente a mí me cargaba ciencia política en la universidad, lo encontraba un ramo muy fome. Puede haber sido quizás por el profesor que me tocó, pero lo encontraba cuando estudiábamos tanta teoría de la política. Me quedé solamente con la concepción de que la política era la lucha de poderes. De ahí para adelante no recuerdo más allá de eso. Ni tampoco, yo recuerdo que me cargaba llegar a la sala de clases cuando me tocaba ciencia política en la universidad, y más encima tuve 2 ciencias políticas, ciencia política 1 y ciencia política 2, pero sí comparto contigo el gusto de lo que es estudiar economía, de lo que es estudiar evaluación de proyectos. Para mí eso es muy importante, por lo menos dentro de mi formación como administrador público también. Oye, Anita, y hay algo que me gustaría saber, porque te titulaste de administradora pública. Tú te titulaste mientras estabas trabajando. Sí. Pero, y dijiste algo también muy importante, que la mayoría de tus compañeros estudiaban por la asignación profesional, vale decir, para pasar de ser administrativo técnico a pasar a ser profesional y obtener un mayor nivel de ingreso. Pero una vez que te titulaste, ¿cuál fue el cambio? Aparte del ingreso, ¿obtuviste otro trabajo? ¿O cuál fue la diferencia entre ya estar titulada de administradora pública? Sí, conseguí otro trabajo. Y la verdad es que yo en mi primer trabajo ganaba muy poco. Yeah. Si bien era muy bueno en temas de, o sea, hay un tema en todo caso con la gente de planta y la gente de contrata, y una diferencia bastante importante en el tema remuneracional. Pero sí, yo me titulé, ya había egresado y estaba a puertas de defender mi título, defender la tesis, perdón. Yeah. Y pude cambiarme de trabajo, y te digo, o sea, ganaba 3 veces lo que ganaba en el primer lugar. Entonces igual fue como bueno, ¿me entendí? O sea, fue un cambio bastante bueno desde esa perspectiva. Y como te digo, en lo otro también, porque igual profesionalizarse o especializarse igual te da un plus y te ayuda a entender también cómo es la gestión pública de otra manera. Pero sí, remuneracionalmente fue un cambio. O sea, me permitió optar a otro cargo igual, porque yo lo que anhelaba de alguna manera era poder tener también mejores ingresos, pero también una oportunidad de ir creciendo, de llegar a una jefatura o a lo que finalmente pude llegar, que fue ser como encargada del área de licitaciones del Servio Metropolitano, que obviamente a lo mejor en otras condiciones hubiera sido más difícil. Claro. Oye, y durante el transcurso de la entrevista dijiste algo que me llamó mucho la atención, que bueno, estuviste en Dipreca, luego pasaste a Serviu, pero después
emprendiste y creaste con otra persona un estudio jurídico. ¿Cuál sería desde tu punto de vista como la diferencia entre el sector público y el sector privado? Mira, aplicando como los temas de derecho, que era lo que comentaba hace un rato fuera de cámara, tú en el sector público estás ahí como limitado a hacer solamente lo que la ley te permite hacer. Todo es extremadamente burocrático, lento, por lo tanto, no es algo tan dinámico, ¿ya? Muchas veces se vuelve hasta un poco frustrante, por decirlo así, ¿ya? En cambio, en la parte como privada, ¿ya? Uno puede hacer todo lo que la ley no te permita hacer, o sea, todo lo que la ley no te prohíba hacer. Entonces, el sistema privado está como más enfocado a los resultados, a la parte económica, a la rentabilidad de un negocio, y además que hay más flexibilidad en el tema de la toma de decisiones. Entonces, claramente ahí hay una brecha súper grande, porque el mercado del privado es mucho más dinámico que el mercado del público. Pero yo creo, y de hecho estuve hace poco en una conferencia de mujeres emprendedoras que estaban ligadas a un partido político, pero no lo voy a mencionar, y se hablaba un poco de lo bueno que sería como mezclar lo bueno que tiene el sistema privado en el sistema público, como hacer como esta interoperatividad, ¿ya? Para que funcionara de forma más fluida. O sea, yo creo que sería espectacular. Yo creo que sería muy bueno, porque, como te digo, una de las cosas malas que tiene el servicio público es que es extremadamente burocrático. Entonces todas las decisiones se atrasan, se toman de forma más lenta, y eso de alguna forma entorpece el resultado. Entonces, como te digo, afuera todo en el privado es mucho más dinámico, es mucho más rápido, claro, es menos estable en cuanto al trabajo que en relación al público. Todos sabemos que para que tú puedas echar un funcionario del sector público tienes que hacer muchas cosas para lograrlo, en cambio en el privado es diferente. Pero sí creo que esa fusión o eso de traerlo del privado al público para de alguna forma activarlo sería muy bueno. Le haría muy, muy, muy bien para avanzar. Pero es eso. Muy buena propuesta. Es que lo vi y ¿sabes qué? Me pareció interesante, sobre todo desde el punto de vista de la tecnología, de aplicar tecnología en los sistemas, innovación y desarrollo también. Claro, bueno, mira, también el tema de la inversión es importante, o sea, en el sector privado la gente invierte recursos para poder optimizar el rendimiento de la empresa, o sea, se trata de ir mejorando los procesos, de hacerlos mucho más eficientes, de hacerlos que lleguen eficaces, ¿me entiendes? Y no hay tanta resistencia como hay en el sector público respecto de los cambios, ¿ya? Debe ser también porque la cultura organizacional del sector público también está marcada por algún tipo de resistencia desde dentro, no digo que de todos, pero a estos cambios, a estos cambios que generalmente si una empresa, o sea, una institución sabe insertarlos de buena manera dentro de la organización, deberían funcionar bastante bien, porque lo que quiere la tecnología es como ayudarte a hacer tu pega, no quitarte la pega, ¿me entiendes? Entonces, si saliéramos como de esos
de esa mentalidad quizá se podría avanzar. En el sector privado siempre hay inversión para mejorar la eficiencia y la eficacia del negocio. O sea, pues ahí dijiste algo que a mí me llamó mucho la atención, que la tecnología está para ayudarte a hacer la pega y no para quitarte la pega. Y el otro día leía a un psicólogo que decía, la tecnología nunca le va a ganar a la psicología. Y es verdad, porque realmente son las personas las que usan la tecnología. Y es verdad que la tecnología en definitiva te va a ayudar a hacer los procesos más eficientes, ¿cierto? Y hay que aprender a usarla para efectos de poder lograr de mejor manera el propósito organizacional. Así que muy buen consejo el que nos acabas de dar, sobre todo para la gente que quizá tiene duda de cuál es la gran diferencia entre el servicio público y el sector privado, y de repente se dejan guiar por opiniones de personas que no han vivido en ambas partes, cosa que tú sí lo has hecho. Estuviste en el sector público, ahora estás en el sector privado y nos indicas cuáles son las grandes diferencias entre ambas partes. O sea, Anita, sí, salí ahí y quería comentarte que cuando yo salí del servicio público, como a mediados del 2023, yo me sentía que era súper competente, ya me sentía bien clever, porque en el servicio público igual el ritmo, como te comenté, no es como tan dinámico. Cuando salí al privado, tuve un cambio radical. O sea, yo ahí me di cuenta, de verdad, Elías, que estaba súper fuera de training, por decirlo así, porque ya antes de entrar al público igual había trabajado un tiempo en privado, pero me di cuenta que en realidad no. O sea, afuera es súper dinámico, es más como más rápido, ¿me entiendes? Y tuve que resetearme. Y empezar a trabajar otro ritmo, ya más rápido, y ya era así como leer 50 correos en el día y leer todos los correos y responder al otro día. De verdad que ahí yo dije no, o sea, aquí hay que hacer un cambio de mentalidad, sí, pero porque si no te pierdes, te quedas ahí y no. O sea, yo siempre en el servicio público igual daba lo mejor de mí hacia mi pega, pero la verdad es que en mi experiencia personal, afuera el training fue mucho más fuerte. Eso quería contar. No era tanto como yo creía, no era tan leve, no era tan pro. Pero qué bonita experiencia y qué más bien interesante experiencia, que tú creías que quizás tenías las competencias, pero cuando te fuiste a otro sector, quizás encontraste que te faltaban ajustar o hacer algunas mejoras para efecto de poder dar tu 100%. Claro, porque yo era encargada de un grupo X. Un grupo pequeño. Grupo pequeño, pero un grupo afuera de abogados, de profesionales, igual afuera es diferente el trato. Yo en mi experiencia en el servicio público igual tuve un buen equipo de trabajo. Claro. Oye, y algo que conversamos detrás de cámara que me pareció muy interesante fue que ahora te desempeñas en finanzas, pero en el sector público te desempeñabas en compras públicas. ¿Cuál sería como la gran diferencia? Claro. ¿Sí? ¿Cuál sería la gran diferencia entre el ámbito financiero y las compras? ¿Cuál te gusta más? Qué difícil. Mira, nunca te puse en aprieto, nunca ¿viste? Pensé nunca me vi como haciendo trabajo de contable o que tuviera que ver con dinero, ni en la parte pública ni tampoco en el privado. O sea,
como te digo, esto te toca porque tienes que adaptarte. Cuando empezamos el negocio, obviamente había que hacer de todo, ¿ya? Me gusta mucho el dinamismo del sector privado, esto de trabajar con plata, de ver temas de inversión, puede ser, de análisis financieros, de ver flujos, de evaluar la rentabilidad del negocio, de las conciliaciones, un montón de temas, porque finalmente cuando tú haces tu negocio, tú eres como a todo terreno, o sea, tienes que hacer prácticamente de todo. O sea, yo hoy día estoy viendo un poco más el área contable o el área de finanzas, de administración y finanzas, pero a la larga, cuando esto recién inició, hacía de todo. Recursos humanos, contabilidad, un poco de finanzas, un poco de todo, ¿me entiendes? Entonces, Claro. es como entretenido porque el trabajo afuera que yo hacía y que hago actualmente es como mucho de análisis, es como es mucho de evaluar, de llevar control. Y las compras públicas también es un universo que a mí me gusta mucho, pero que de alguna manera lo ejercí durante mucho tiempo, durante muchos años. Por lo tanto, esto es algo nuevo y partiendo como ya desde ahí, significa como un desafío. Pero a mí me gusta mucho el tema público. Pero Claro. hoy día yo creo que estoy como más cercana a quizás desarrollar un poco más lo que hoy día yo estoy ejerciendo. No obstante, si se me presentara un proyecto para trabajar en forma social, un trabajo en el sector público que tuviera orientación social, sin duda yo me metería ahí. Yo creo que hoy día lo que estoy buscando es eso, es trabajar con un propósito social. En algún tipo quisiera enfocarme en eso. Oye, dijiste algo también importante, que quizás está muy, muy nombrado, pero la palabra propósito, que es importante tener un propósito y saber el por qué uno hace las cosas. Y también es relevante lo que dijiste, yo quiero trabajar con un propósito. Y eso, en términos personales, yo creo que le da sentido a la vida también. O sea, claro que sí, yo, como te decía, igual siento que no desmerezco la experiencia que tengo de ninguna manera, porque yo creo que desde la vereda en la que uno está, mira, compras públicas o el departamento de abastecimiento es una unidad de apoyo, es una unidad de staff, y que donde tú haces los procesos finalmente para que funcione tu institución, para que cumpla con los proyectos, con los objetivos que son propios que son la razón de ser de cada institución. Pero de alguna manera, desde esa misma vereda, yo siempre he trabajado con conciencia social. ¿Por qué? Porque finalmente, cuando yo trabajaba en DIPRECA, había un servicio médico dental y trabajaba dentro de todo lo que hacía y licitábamos insumos médicos. Entonces, desde mi vereda, que a lo mejor no era como la gente que trabaja en una OIRS o que trabaja atendiendo público y que es como un trabajo más tú a tú con la persona, pero desde mi vereda, desde las compras, yo siempre trataba de hacer las cosas bien porque sabía que, no sé, si tú no licitabas a tiempo, si tú no publicabas bien esa licitación, los insumos no iban a llegar y las atenciones se iban a atrasar. Por ende, había gente que iba a salir afectada. Entonces, desde la vereda que te toca, en lo que sea que tú hagas dentro de un servicio, no sé, hasta timbrando un papel o lo que sea,
uno si lo tiene con una conciencia, vocación y social, o sea, entendiendo lo que es ser un funcionario público, 24/7 me decía un profesor, le da sentido. Por eso no lo desmerezco, ¿me entiendes? Le da sentido. Pero cuando yo hablo de propósito, ahora es como un poco más profundo para mí. Claro. Tiene que ver con quizás comenzar un proyecto, verlo crecer, trabajarlo, y porque esto a mí me hace feliz profundamente, Elías. Yo anhelo eso, anhelo trabajar en algo que dé felicidad a muchas personas, ¿me entiendes? Creo que las habilidades que poseo y que Dios me ha dado, los talentos que Dios me ha dado, quisiera ponerlos al servicio de la gente. Y por eso, si volviera a trabajar en el Estado, me gustaría que fuera en esa línea. Ahora, si por ABC tuviera que trabajar nuevamente en compras públicas, también, porque también, como te dije, uno desde la vereda en la que esté, uno puede aportar, uno puede hacer las cosas bien, claro, y finalmente impactar en los demás. Pero eso. Claro. Oye, Anita, y ya para culminar la entrevista, yo siempre hago la pregunta de que ¿qué consejos le darían a las personas que van a estudiar administración pública u otras carreras que estudiaron nuestros invitados? Pero a ti quisiera hacerte una pregunta más enfocada a otra área. ¿Qué consejo tú le darías a las personas que están en el sector público y quizás quieran cambiarse al sector privado? Bueno, yo creo que, como dice por ahí, el que no se arriesga no cruza el río. Por lo tanto, yo creo que sea desde el privado hacia el público o del público hacia el privado, siempre hay que tener muy buena disposición. Uno puede hacer carrera en ambos sectores, lo que sí uno tiene que tener claro que funcionan de maneras muy diferentes. Pero estoy convencida de que una persona que hace bien su trabajo o que es consciente de su trabajo, porque el obrero es digno de su salario, va a funcionar bien en ambos lados. O sea, aquí importa mucho cuán comprometido tú te sientas con lo que haces. Yo creo que independiente de que los dos sistemas se muevan de maneras diferentes, la persona es la que finalmente hace que esta experiencia de trabajar en uno u otro servicio sea buena o mala, ¿me entiendes? Por ejemplo, para mí al principio fue, como te dije, como un shock, ¿me entiendes? Así como, uy, claro, esto hay que entrar contraste. Como acá no claro, aquí no hay que esperar la firma de la avisación, aquí uno quiere comprar algo, lo pide, manda un correo y se compró, ¿me entiendes? Entonces las cosas funcionan como, si fuera como un consejo, es como ir con harta disposición a enfrentarse a este cambio y a este dinamismo. Para las personas que no llevan tanto tiempo trabajando en el Estado y se cambian, ya el cambio no debiera ser como tan abrupto. Pero para los que llevábamos 10 años, 13 años en un sistema burocrático más lento, menos dinámico, fue así como, ¿me entendí? Porque más encima yo salí del servicio a poner mi propio negocio, donde yo trabajaba de lunes a lunes, ¿entiendes? Pero para un trabajador, yo creo que es aprovechar la oportunidad. Si bien el servicio público es muy bueno, da mucha estabilidad laboral,
hay que aprovechar las oportunidades. El sector privado también es bueno. También tiene quizás remuneracionalmente puede hacer un poco mejor o mucho mejor dependiendo del área, pero también hay que venir con el switch de tener harta disposición al cambio. Así que eso, fuerza, atreverse. Tremendo consejo. Tremendo consejo. Muy, muy, muy buen consejo. Bueno, tú lo ¿Y sabes lo que más me gustó? Me gusta de que venga de las personas que están donde las papas queman, que las personas que realmente lo han vivido y que no que te cuenten algo que leyeron en alguna parte, sino que vienen de personas que lo han vivido. O sea, ese consejo para nuestra audiencia, sin duda alguna, va a ser de mucha importancia. Antes de terminar, Anita, ¿quieres decir algunas palabras para nuestra audiencia? Creo que lo he dicho todo, porque estoy buena para hablar. No te guardaste nada. No me guardé nada. Estaba un poquito nerviosa, sí, porque yo no suelo... bueno, yo creo que me sirve el hecho de que te conozco hace rato. Claro. No, yo creo que instar quizás a las personas que quieren ingresar a trabajar al Estado, que se lo tomen súper en serio, que sean buenos funcionarios públicos, porque, y buenos profesionales también, o quizás no solamente como en una carrera, sino que buenos funcionarios públicos, porque la verdad es que yo he escuchado muchos testimonios de diferentes personas que un buen trato le puede cambiar el día o la vida a una persona. Así de importante es que tú llegues a un lugar, que vea una persona estresada, con un montón de problemas quizá en el día a día, y tú llegues a un servicio público y te encuentres desde el guardia hasta la persona que te atiende en el mesón, que te dé un buen trato, que trabaje con vocación. De verdad que eso puede cambiarte el día o puede cambiar tu vida, ¿me entiendes? Entonces, así es. Es súper importante poder tomarse esto como muy en serio para las personas que quieren estudiar alguna carrera que esté relacionada con el Estado y con la forma en la que se administra o se gestiona el ámbito público. Y también para la gente que quiere trabajar en el privado y que busca oportunidades, o algunas que no han encontrado oportunidades, usar la carrera de administrador público es bien específica, pero igual te entrega herramientas para moverte, no es invalidante, por decirlo así. Y yo creo que un buen profesional siempre se puede desarrollar en cualquier área. Así que claro, los insto a incursionar y a dar lo mejor de sí. Eso para finalizar. Muchas gracias, Anita. Un gusto haberte tenido en esta nueva instancia, en nuestra nueva entrevista. Muy agradecido de ti por la disposición de poder estar. Así que, bueno, con esto nos despedimos de nuestro nuevo episodio y, como siempre, damos el consejo de autorízate a ser feliz, porque la vida es una sola. Un abrazo, que estén muy bien. Un abrazo, besitos.